Este es un mensaje cordial y respetuoso a las autoridades de salud. Eh, los gobiernos anteriores de Correa y de Moreno tuvieron dinero para todo, menos para atender lo que era emergente y que era excepcionalmente dramático. Y voy a referirme hoy día, por informaciones que tengo, a la enfermedad crónica y muy extraña que tiene el nombre de su descubridor francés científico, Gaucher. Gaucher. Y voy a conversar con el padre de familia, mi buen amigo Ernesto Pavón Silva, que tiene a su hijito Emilio Pavón Romo en el Hospital Vaca Ortiz aquejado de esta enfermedad, que bueno, él nos va a explicar de qué se trata, pero hay alguna enzima que ayuda a metabolizar los lípidos, las grasas, ¿no es cierto? Y la falta de esta enzima hace que las grasas se acumulen en cerebro, corazón, el vaso, los huesos, etcétera, etcétera. Entonces es un tratamiento que no se puede suspender. Y a esto vamos. Mi apreciado amigo Ernesto Pavón Silva, adelante, cuéntenos su reclamo y su drama. Súper bien. Marcelo, primeramente, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por brindarme un tiempo, gracias por ayudarnos a visibilizar esta lucha que estamos emprendiendo. Para entrar en contexto, mi hijo Emilio tiene 3 años. Desde hace aproximadamente un año y medio atrás hemos venido ya recibiendo el tratamiento de enzimas sustitutivas para apalear un poco, totalmente más bien dicho, el tema del avance de la enfermedad de Gaucher. Esta es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura, tan solo es un tratamiento de por vida y de forma ininterrumpida. Como vengo diciendo, hace un año lo venimos recibiendo cada 15 días en el Hospital Vaca Ortiz. El hospital, a través del Ministerio de Salud Pública, es quien nos ha venido proporcionando la medicación sin ningún inconveniente, se puede decir. Antes de esto también aclarar que yo logré interponer una medida cautelar a favor de mi hijo para que se dé el tratamiento de forma ininterrumpida y de forma normal. Desde el 27 de septiembre de este año hemos ya venido presentando un poco de problemas en el sentido de que el hospital intenta hacer una intercambiabilidad de esta enzima por la complejidad de la enfermedad y por la complejidad del enzima y del medicamento. Una intercambiabilidad de la misma puede traer consecuencias fatales e incluso la muerte de mi hijo. A ver, intercambiabilidad de la enzima, quiere decir, hasta donde entiendo, Ernesto Pavón, reemplazar la enzima por algún otro elemento orgánico, biológico, Correcto. y no entiendo por qué están haciendo esto, que es una experimentación nacional, ¿de qué se trata? Sí, lamentablemente la farmacéutica que está queriendo ingresar con esta enzima al país, en el 2018 ya les quitaron el permiso, el registro sanitario, el ARCSA les retiró el permiso sanitario. A ver, Ahora no, Ernesto, una pregunta. La correcto. farmacéutica perdió el permiso. ¿Cuál farmacéutica? Se llama ¿La, Medicamental. la que proporcionaba la enzima conocida o la... No, no, más bien, perdón que le corte, correcto. Sanofi es el laboratorio o la farmacéutica que ha venido proporcionando a lo largo de estos años ya la medicación. Mi hijo es uno de los 22 pacientes que aquejan esta enfermedad aquí en el país a nivel nacional y pues todos hemos venido tratándonos con esta farmacéutica llamada Sanofi que tiene su imiglucerasa que es de marca Ceresign. Ahora Medicamental llega con una imiglucerasa biológicamente igual, entre comillas, similar con se llama igual imiglucerasa, pero Absertin es el nombre comercial, digamos. Entonces, es súper de sorprenderse en el sentido de que Medicamental no tiene aceptación en Estados Unidos, no tiene aceptación en la Unión Europea.
en Chile, México, Colombia, no han permitido el ingreso de esta farmacéutica para que proporcione la imiglucerasa. Así que básicamente seríamos uno de los primeros países en el mundo en el que se va a proporcionar esta imiglucerasa a menores de 18 años. Ernesto, ¿con qué fecha se inició esta extraña iniciativa de intercambiabilidad? Ya, ¿Fue en el anterior o en el actual gobierno? a ver, desde, si no estoy mal, mayo de este año, empiezan a mover el papeleo en el ARCSA y en un lapso de 3 meses aproximadamente, ellos ya tienen el registro sanitario. Bueno, entonces esto, permítame deducir, Ernesto, permítame inferir que esto venía preparándose desde antes de mayo, porque en mayo se inicia este proceso de intercambiabilidad y esto corresponde pues a autoridades probablemente anteriores en el Ministerio de Salud a las autoridades actuales. Es una Sí, inferencia que se me ocurre hacer. o sea, sí, está suelta en el sentido de que a mí en abril de este año, por eso yo interpongo la medida cautelar, porque en abril de este año me sientan en la oficina del director de farmacia de Baco Ortiz y me dicen, no tenemos la medicina. Así de fácil. Ya con los niños, porque son 2 niños que reciben el tratamiento, con los niños ya puestos la vía. Con la vía puesta, nos vienen y nos dicen, me sientan a mí, me dicen, no tenemos la medicación. Ojo que es una medicación que primero debe mantener una cadena de frío y segundo tiene un valor aproximado de $8,000 para cada menor. Entonces no estamos hablando de pastillas paracetamol, estamos hablando de una medicación que tiene un valor representativo. Entonces, cuando a mí me pasa esto de que me sientan y me dicen, no tenemos la medicación, yo me muevo por todos lados, me muevo por la defensoría, pero recibo una llamada de una farmacéutica para, con nuestro caso, querer ingresar al Baco Ortiz ya con este imiglucerasa. En mi desesperación y en mi ignorancia, yo, bueno, proporcioné información erróneamente y cuando me dirigí a uno de los médicos que tratan a mi hijo, el genetista, que es uno de los que le ve periódicamente, le pregunto acerca de la intercambiabilidad y él me dice no, no puedes intercambiar la medicación. ¿Por qué? Porque si el cuerpo ya está acostumbrado a esta enzima, si tú cambias, lo que va a pasar es que el cuerpo va a crear anticuerpos a esta enzima sustitutiva y vamos a tener como resultado que el cuerpo no acepte la medicación, por ende, la muerte del menor. A Entonces, ver, Ernesto, permítame intervenir en esto, lo cual es mi obligación moral, y pedir al actual o la actual ministro o ministra de Salud Pública que intervenga inmediatamente e inicie suscitando, tomando contacto con el Ministerio Público, con la Fiscalía, una indagación, una averiguación de por qué se produjo antes de mayo, antes de la asunción del nuevo gobierno, esta rara intervención, intromisión de una nueva farmacéutica no aceptada por laboratorios conocidos y por gobiernos conocidos, estamos hablando de Estados Unidos, porque no me sorprendería, y lo pongo en potencial, no estoy afirmando que como se trata de gobierno anterior, también se trate de alguna picardía. Así que no voy a botar la toalla y no voy a cesar en insistir en esto. Cuente conmigo no solamente por la amistad que guardo con ustedes, Ernesto Pón Silva, sino porque es mi obligación moral. sí, muchas gracias. Y ante esto también acotar, nosotros tuvimos hace un par de semanas una reunión en Defensoría del Pueblo con personal del AXA, personal del Baco Ortiz, y yo personalmente pregunté al personal del AXA cuáles son o por qué les dan este registro sanitario. Y ellos lo que me supieron decir es que ni siquiera la imiglucerasa, que es la enzima necesaria para la vida de nuestros hijos, está en el listado de biosimilares. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Por qué si no está en el listado de biosimilares, cómo dan un registro sanitario? O sea, si yo no tengo en la lista cuál es el medicamento, ¿cómo doy un registro sanitario de ese medicamento? Una pregunta que no me supieron responder. Cuando no hay la enzima homóloga.
para entenderlo, Exacto. ¿no? O sea, ni siquiera hay, el problema radica en que no hay reglas del juego. Entonces, como no está la regla del juego bien planteada, como la imiglucerasa no entra en un listado de medicamentos biosimilares, entonces, al ser la otra biosimilar, como no hay una regla bien planteada del ente regulador, entonces que entre lo que venga, a como venga. Entonces, no puede ser que nosotros, o la vida de nuestros hijos, sea para conejillo de indias, porque eso es lo que estamos palpando Y nosotros. no ojalá fuera conejillo de Indias, que así y todo sería censurable, sino que aquí puede haber un caldo de cultivo, podría, siempre potencial de corrupción. Recuérdenos, yo tengo memoria del Instituto Izquieta Pérez, que otorgaba estos permisos sanitarios a las farmacéuticas. ¿Quién está encargado de eso? ¿Qué institución está encargada de eso hoy en día, Ernesto? El ARCSA, la Agencia de Regulación y Control, pero es increíble, en verdad, que ni siquiera parta la imiglucerasa en un listado de biosimilares y ellos den un permiso a otra farmacéutica para que dé este biosimilar. Antes del proceso de contratación de la imiglucerasa se hacía a través de un régimen especial. ¿Por qué? Porque tan solo había una farmacéutica con un certificado de exclusividad que proporcionaba el medicamento. Ahora, como el AXA ya dio el registro sanitario, hay dos farmacéuticas en juego y por ende ellos también se excusan, el Vaca Ortiz, de que se basan en la ley de contratación pública. Entonces la ley de contratación pública dice que si hay dos oferentes, yo necesito hacer esto a través de una subasta inversa, electrónica. Entonces, claro, en la subasta inversa va a ganar lamentablemente la de menor valor. Se están ahorrando $36,000. ¿Ya? Ese es el problema. Se están viendo la plata antes de ver la vida humana, la vida de mi hijo y de los 22 pacientes a nivel nacional. Es igualmente paradójico que al primer hospital que quieran ingresar la medicación es a un hospital pediátrico. Entonces, ahí va otra vez mi picardía, digo yo, si logran ingresar la medicación en un hospital pediátrico, no van a tener ningún impedimento para meter en el resto de hospitales de la red pública. Ernesto, le voy a rectificar su término. No es picardía suya, es perspicacia. Perspicacia, Ni muchas siquiera gracias. suspicacia, es perspicacia. Correcto. Adelantarse, ¿no es cierto?, a un juego, en el mejor de los casos, de algún burócrata de un cuerno, burócrata de M, ¿no es cierto? Tal cual, de Sí, medio pelo. que desde el escritorio quiere hacer lo que le da la gana poniendo en riesgo la vida de los pacientes y de los niños. Insisto, en esta reunión que nosotros mantuvimos en Defensoría del Pueblo, la primera persona en hablar fue la médico tratante de los niños y ella dijo, yo no estoy de acuerdo en la intercambiabilidad. Desde ahí, ella ya emite un informe al Vaca Ortiz en el que ella menciona que no está de acuerdo con la intercambiabilidad porque nunca ha tratado esta nueva imiglucerasa, porque ya se viene dando avances clínicos médicos de excelencia en los niños. El cambio es radical en la vida de mi hijo ahora ya camina, mi hijo ahora ya habla, mi hijo ya tiene un desarrollo como un niño normal. Entonces, insisto, ahí la pregunta era, ¿cómo puede velar el tema de ahorrarse $36,000 por la vida de los niños? Entonces, también entender que el Estado ya ha venido o ya ha hecho una inversión de al menos unos $200,000 en este año del tratamiento. Entonces, si ellos se ponen a cambiar o a jugar a ver qué pasa, entonces van a desperdiciar los $200,000 que ya invirtieron. Voy a pedirle un favor, Ernesto, a usted, y el favor es hacérselo a usted mismo. Quiero que me dé el nombre de los burócratas, él o la burócrata, que decidió en el escritorio esta intercambiabilidad, porque es mi estilo, es mi Correcto. procedimiento. Si es que no nomino, ¿no es cierto? Si es que no designo con nombre y apellido, no pasa absolutamente nada. Y Sí. usted no tema ninguna represalia porque lo voy a defender a usted y a su hijo Ernesto. Le agradezco mucho, en verdad. No tiene idea el alivio que para mí es este apoyo de usted. Igualmente, como empecé la entrevista, que usted nos ayude a visibilizar esto. Aparte de la incertidumbre que nosotros tenemos por esta intercambiabilidad, gracias a Dios logramos echar abajo aún el proceso de contratación en el Vaca Ortiz. Está por adjudicar.
porque en verdad nos hemos parado de cabeza y aparte de eso créame que es una angustia la que nosotros vivimos porque no sabemos cuándo va a pasar, no va a pasar, si cuando vayamos al hospital nos van a decir, saben que ya no tenemos la medicina, cuando en esta misma reunión una encargada del departamento jurídico del Vaca Ortiz, ella me decía, y se lavaban la boca, perdóneme, diciendo, no, es que nosotros les estamos dando imiglucerasa. Sí, van a contratar imiglucerasa, pero es como usted tiene su hermano, es de apellido Dotti también, ¿correcto? Sí, pero vienen de la misma mamá, o sea, de la misma molécula, en este caso de los medicamentos, pero usted y su hermano no son iguales, pueden ser físicamente iguales, pero por dentro no son iguales. Entonces, ese es el problema. Si nos ponemos al tema de la intercambiabilidad, nos estamos jugando el riesgo y la vida de nuestros hijos. Y Entonces, sobre todo, Ernesto, porque aquí está en juego algo que todavía tiene una investigación científica en ciernes. Es el genoma, es lo genético. No se correcto, puede jugar con eso. No se correcto, trata de una gripe, de un catarro. No exacto. se No es trata paracetamol, simplemente de un cólico estomacal. Se correcto. trata de un origen de carácter genético y hay que tener mucho cuidado porque, claro, la intercambiabilidad puede traer reacciones o rechazos insospechados de este momento. Ahora, déjeme pasar a preguntarle, hablando de genética, ¿es posible que en el periodo prenatal, periodo de embarazo, los ginecólogos, los pediatras puedan descubrir oportunamente que hay esta deficiencia genética de la enzima o eso está todavía por verse? A ver, bueno, vale recalcar, me siento orgulloso de decirlo, yo soy el afortunado padre de un niño en 100.000. A nivel de Latinoamérica, por registros extraoficiales, hay alrededor de 6.000 pacientes con Gaucher, casi 3.000 son los que se están tratando y respondiendo a su pregunta, no. O sea, más que nada debería ser de forma consciente, debería ser una política pública para evitar esto, como cuando hay los estudios para evitar que los niños tengan síndrome de Down, debería ser igual, pero no la hay. Un estudio como estos que nos han planteado a nosotros como padres tiene un valor aproximado de $500 en el cual nos revisan la sangre a papá y a mamá para ver obviamente quién es el portador. Puede ser que yo tenga la enfermedad, pero yo la tengo de forma, o sea, yo solo soy portador. Como portador sano, portador Correcto, sano. correcto. Ahora Entonces, bien, ¿en qué momento en general y en particular, tratando ya de Emilio, el hijo de usted, en qué momento en general puede diagnosticarse este déficit de la enzima? ya, ¿Y a cuáles ver, son, cuáles son los signos? correcto, primeramente es totalmente mortal en menores de 5 años. Los signos más visibles son el agrandamiento del vaso y del hígado. Para ponernos en contexto, un vaso de un adulto mide alrededor de 12 centímetros. El vaso de mi hijo antes de iniciar el tratamiento tenía un diámetro de 16 centímetros. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a ver, entramos en el 2019, a finales del 2019 al Vaca Ortiz a través de emergencia, y también empezó a tener bajos valores en la sangre. Empezamos a creer que podía tener principios de anemia, empezamos a querer reemplazar con hierro, después ya vimos que no, definitivamente, que seguían bajando los valores, mi hijo igual ya ha recibido una transfusión de sangre, insisto, gracias a Dios, ahora desde que nosotros tenemos la medicación, el vaso de mi hijo ha reducido su tamaño enormemente, tiene excelentes valores en sangre, ya no es necesario transfundir sangre, tiene un buen desarrollo neuronal, tiene un buen desarrollo psicomotor, eh, parece un milagro, es otro niño, un año después es otro niño. Entonces, es por eso a lo que apelamos, a lo que decimos. Si en todo caso, yo no estoy en contra ni a favor de ninguna farmacéutica, que eso quede claro. Yo no estoy poniéndome la camiseta de nadie, yo estoy a favor de la vida de mi hijo. Pero si yo ya empiezo con un tratamiento y con un específico medicamento, debo seguir con ese por la complejidad de la enfermedad. Ahora, si hay nuevos pacientes con Gaucher y les pueden dar esta nueva enzima que es, se puede decir, biosimilar, bienvenido sea,
van a correr el mismo riesgo que yo corrí cuando empecé el tratamiento con mi hijo. Cuando a mí me empezaron a dar la enzima sustitutiva, a mí me dijeron, mire, hay una probabilidad de que la enzima le quede al bebé o no le quede al bebé. Entonces yo me corrí ese riesgo, pero uno como padre, por la salud de su hijo, hace lo que sea, en verdad. Entonces, insisto, el tema aquí es la intercambiabilidad. Ya tenemos una medicación, sigamos con esa medicación. Si viene una nueva medicación y hay nuevos pacientes, empiecen con esos nuevos pacientes para que el cuerpo no tenga reacciones adversas y no cree anticuerpos a esta nueva enzima. Correcto, Ernesto, entendemos porque también somos curiosos e investigamos algún nucleótido, ¿no es cierto? Esas gradas transversales que hay en la espiral del ADN y ya se acostumbra a un tratamiento, a un fármaco, ya se adapta, se enlaza, se sintoniza y cambiar eso puede ser muy, muy peligroso, muy riesgoso. No hay cómo jugar con la genética porque allí está la base fundamental de lo que somos todos, la base de la vida. Así que me alegro muchísimo y yo quiero pedirle a usted yo no lo conozco a Emilio Pavón Romo, a su hijo chiquito de 3 años, siento que lo quiero. A lo mejor él no entienda todavía que hay un fulano que se No, llama entiende como todo, yo, que créame. se va a jugar entero por él, Le por la agradezco. familia y porque esto pues se resuelva de una manera racional, de una manera ética, de una manera moral y de una manera técnica, mi apreciado Ernesto Pavón Silva. Una pregunta, ¿cuántos hijos tiene usted y su esposa? Es el único porque es nuestro primer hijo y va a ser el único porque tenemos una alta probabilidad de que el siguiente niño o niña nazca con el Gaucher o un tipo de Gaucher más degenerativo. Cabe recalcar que el Emilio, aparte de tener el Gaucher, él está en un grupo más especial porque tiene un Gaucher tipo 3. Entonces, el bebé puede desarrollar una afectación neuronal a lo largo de su vida. Puede ser ahora o después o en 20 años o quizás no pase. También puede desarrollar estrabismo. Entonces, insisto, o sea, aparte de ser el Gaucher especial, el bebé es más especial porque está en un grupo más selecto de tipo 3 que es más crónico, es un daño perdón, la redundancia es más dañino al tema neuronal. Entonces, está Correcto. descartado El déficit uno de los niños. enzimático puede trasladarse, pues sí, al hígado, a los huesos, al corazón, al cerebro, y eso es lo que hay que evitar. Así que, qué bueno, ha tomado este caso contacto con quien habla y vamos a continuar adelante, apreciado amigo Ernesto Pavón Silva. Le Tómeme agradezco, en cuenta como un defensor más de su caso. le Un agradezco mucho. abrazo y pues que Dios los bendiga a todos y también a Emilio. Muchas gracias. Gracias.